El martes estaba lleno, el día de hoy de igual manera. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos hambre y sed de Dios y que Dios está trabajando en nuestra vida y que realmente creemos que dependemos totalmente de Él y que Él es el que, hermanos, nos ayuda a través de la oración, a través de los estudios de la palabra, a través de congregarnos en nuestras casas, buscar a Dios en oración, hermanos, y estar siempre en comunión con nuestro Dios. Así que esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo la semana pasada. No concluimos y queremos en esta noche, hermanos, poder concluir con el tema de lo que es, hermanos, referente a ese punto tan importante, lo que es el divorcio. Hay mucha confusión, no se ponen de acuerdo, pero yo creo que el estudio de la palabra, hermanos, es bien importante. Y yo como pastor, yo creo que estos temas son bien serios y nunca me podría poner a decir algo aquí que no vaya conforme a la palabra de la Escritura, ya que, hermanos, estamos hablando de la eternidad. Los que están sentados ahí son almas eternas, hermanos, el cual, hermanos, dependiendo de la enseñanza que nosotros recibamos, así podemos crecer en Dios, o de la misma manera, hermanos, si hay una enseñanza errada, nos puede dañar para toda una eternidad. ¿Cuántos lo creen de esa manera, hermano? Amén. Y en esta noche, pues, hermano, vamos a continuar con este tema tan importante, hermano, para los que no estuvieron. Levanten la mano los que no estuvieron el día jueves pasado. Levanten la mano. Gloria a Dios. Varios no estuvieron, el resto, pues, estuvimos. Sabemos que, hermanos, a través de la palabra, pues, de que estuvimos estudiando la semana pasada, referente al tema de lo que es el divorcio, hermanos, tanto que se da en los últimos días. Y yo enseñaba y decía, hermano, que hace tanto daño y trae tanto dolor cuando la familia, hermano, en el hogar, pues, se rompe y se divide. El hombre agarra para un lado, la mujer para otro, los hijos quedan entre medio, algunos se van con sus padres, con su padre, al otro con su madre, o a veces se lo lleva la madre o se lo lleva el padre. Eso es un dolor. Pero, hermanos, el Dios que nosotros servimos sabía que esto iba a suceder. ¿Cuántos creen que lo sabía? A Dios nadie lo agarra por sorpresa. Dios lo sabe todo, hermano. Él conoce nuestra vida. Y para los que no estuvieron la semana pasada, hablábamos que, y en el libro de Malaquías 2:15 y 16 dice que Dios aborrece el divorcio. O sea que Dios no lo aprueba. También, hermanos, estudiamos que, yo quería poner esta plataforma, estudiamos que el Señor detesta la inmoralidad. Y estuvimos viendo pasajes bíblicos. También, hermanos, veíamos las personas que, según la Biblia, se pueden volver a casar después de un rompimiento, o más bien dicho, después de que sucede algo. Y uno de los puntos que veíamos importantes es que cuando la persona muere, el que queda vivo puede rehacer su vida bíblicamente. Lo tenemos en Romanos capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Y lo tenemos también en el libro de 1 de Corintios. Amados hermanos, ahí nos habla la Escritura en el capítulo 7, versículo 39. Si usted quiere verificarlo, escríbalo y ahí está, porque no vamos a ir en detalle porque queremos concluir este tema en este día. La verdad, hermanos, de que Dios realmente, como había dicho, la porción que nosotros leíamos, cuando le hacen la pregunta al Señor que si era lícito divorciarse, ¿cuál era la razón por la cual ellos le hacen la pregunta? Aquellos que han estudiado ese pasaje bíblico. Vamos a ver, levante la mano. No, el versículo dice que era para tentarle.
O sea que el propósito de la pregunta era que querían tentar al Señor. Y tenemos que tomar bien en cuenta eso. Cuando el Señor da la respuesta, porque ellos dicen, ¿cómo Moisés dio carta de divorcio? ¿Por qué? Entonces él dice, por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así, varón y hembra lo creó el Señor. Pero nosotros hablábamos de un espacio, ¿se recuerdan? Levante la mano el que quedó confundido, que no entendió nada de lo que hablaba. Pero si no quedó muy claro esta noche, hermanos, espero que usted quede bien claro en este punto. Porque como creyentes tenemos que saber esas posiciones. Cuando alguien nos pregunta y nos demanda razón, nosotros tenemos que tener una respuesta a la palabra de Dios. Y por eso es importante que diligentemente, yo sé que muchos fueron, hicieron su tarea, estudiaron, sacaron conclusiones, hermanos, del tema. Y por eso yo les dije, estudien, hermanos. Y les dije también que traigan una libreta para que puedan anotar. Bienvenidos los hermanos que van llegando. Gloria al Señor. Hermanos, para interpretar correctamente lo que enseña la Escritura sobre cualquier tema, hermanos, hay que buscar todos los versículos bíblicos que hablan de ese tema. Por ejemplo, de lo que estamos hablando el día de hoy. Tenemos que buscar todos los pasajes bíblicos para poder así sacar una conclusión del tema del cual se está hablando. Hermanos, nos quedamos el día jueves sobre ese pequeño espacio que el Señor da. Ok, voy a recalcar una vez más, Dios no aprueba el divorcio. ¿Cuál está conmigo? Amén. O sea, no quiero que usted vaya a decir después, no, es que el pastor dijo que nos podemos divorciar. No es eso lo que yo voy a enseñar, es lo que yo estoy enseñando. Pero vamos a darle, hermanos, según la palabra del Señor, una respuesta a ese tema que es debatido por teólogos, que teólogo lo que quiere decir estudioso de la Biblia. Es debatido por gente, hermanos, que se mete profundamente a estudiar estos temas. Y vamos a ver tres cosas importantes, hermanos, para que podamos entender lo que yo estaba diciendo la semana pasada. Y esto nos va a ayudar a poder entenderlo. Número uno, anótenlo. Número uno, lo ideal y lo perfecto. Anótenlo, lo ideal y lo perfecto. Lo ideal y perfecto es lo que le agrada a Dios y que está en su plan eterno. Él nunca puede decir que algo es bueno si no es perfecto. Dios nunca puede decir que algo es bueno si no es perfecto. Por eso es que cuando dice que cuando hizo la creación, ¿la hizo qué? Perfecta. Bueno. Entonces, es importante entender, hermanos, que el Dios que servimos es un Dios perfecto. No hay imperfección en Él. En Él no hay imperfección. Y yo creo que Él anhelara que nosotros seamos iguales, pero no podemos. Nunca, hermanos, hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia. Hasta entonces, esta naturaleza caída que tenemos, que nos traiciona, será tal como es el Señor. Y como es el Señor, perfecto. Amén. Mientras estemos en esta tierra, vamos a fallar. Usted va a fallar, yo voy a fallar, todos vamos a fallar. Y vamos a cometer errores. Ahora, también vamos a ver la realidad pecaminosa del hombre. El hombre es pecador, incapaz de hacer
la voluntad de Dios por su propia cuenta. ¿Cuántos creen que podemos hacer la voluntad de Dios si Él no nos ayuda? Y tarde o temprano vamos a fallarle al Señor. Ahora, el Dios que nosotros servimos, hermano, da soluciones. Él da soluciones. Él no es un Dios que cierra, sino que es un Dios que da soluciones. Y yo voy a poner algunos ejemplos que pongámosle mucho cuidado, hermano, a estos ejemplos. Ahora, cuando Israel pide un rey, ¿era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey? No. Él lo quería gobernar, ¿sí o no? Directamente él. Pero el pueblo le pidió un rey. ¿Qué hizo Dios? Acuérdese que Samuel llora y dice: Samuel, te estás despreciando, Señor. El Señor le dice: no es a ti, es a mí, así es que dales un rey. ¿Y quién le busca a Saúl? El mismo Dios. Se recuerda cuando va a buscar las asnas de su padre y después se pierde y después llega donde está el vidente. ¿Y el vidente quién era? Era Samuel. Y Dios le da un rey a Israel. Entonces, hermanos, allí vemos nosotros que ahí está la voluntad permisiva de Dios. Estoy poniendo esta plataforma para que usted no se cierre tanto, hermanos, porque muchas veces somos bien legalistas y bien cerrados a ciertas cosas que nosotros condenamos y que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a nosotros a condenar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. El juez es Él. Él es el juez, nosotros no. Él es el juez. Gloria al Señor. Ahora, si usted quiere buscar a dónde es que Dios le da rey a Israel, escriba Primera de Samuel capítulo 8 y Primera de Samuel capítulo 9, allá por el 15 y el 17. Allí es cuando se encuentra, hermanos, Saúl con Samuel. Hermano, pregunto, ¿de dónde es descendiente el Señor? Vea que es descendiente de David. ¿De dónde es descendiente? La Biblia dice que viene de la tribu de Judá, pero es descendiente de David también. ¿Y usted sabe de dónde viene? ¿Quién era la madre de Salomón? ¿Qué sucedió con Betsabé? ¿Con quién? Con David su padre, ¿verdad? Padre de Salomón. Que el hijo murió. Pues para esa información, de allí de esa descendencia viene el Señor. ¿Estaba correcto eso? ¿Estuvo bien delante de los ojos de Dios? Era desagradable delante de los ojos de Dios. A Dios no le agradó eso, lo que sucedió. Pero hermano, el Dios tan lindo, imagínense que permite que de ahí venga la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me doy a entender cuál es el punto que yo quiero hacer en esta noche. Ahora, también dice que viene de la tribu de Judá. Y hay una hija de David que se llamaba ¿cómo? Tamar. Y fue violada. Y saben que de esa misma descendencia de Judá corre por ahí. El mismo Judá cometió insecto. O sea, miren, hermano, le estoy poniendo esta plataforma. Imagínense, la Biblia habla que la mujer que escondió las espías, ¿quién era? ¿Y qué era ella? Prostituta. Una gentil, pero también la Biblia la llama que era una ¿qué? Una ramera. Y esa línea trae el Señor, porque ella es la bisabuela de David. Mira, hermano, cómo es el Dios que nosotros servimos.
esta gente que cometió esos errores es exaltada en Jesucristo, porque Jesucristo, hermano, fue exaltado hasta los sumos. Ahora, ¿usted cree que la voluntad de Dios era que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros? Pero nosotros estábamos en una condición tan caótica que Él le buscó una solución, le buscó una salida al problema del ser humano. Ahí está el espacio. Y vino y murió por todos los pecadores y por todos nosotros. La voluntad del Señor no era que de Dios, no era que Cristo muriera como un malhechor. Porque la Biblia dice que Él se hizo maldito para llevar nuestra maldición. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos entonces lo ideal y perfecto de Dios, que entendamos la realidad de la condición del hombre caída y que entendamos que Dios, hermanos, siempre tiene una solución para podernos ayudar y levantar. Ahora, vamos a ir al pasaje que nosotros estamos estudiando. Mateo capítulo 19. Vamos a leerlo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, aquí está lo que yo decía, y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Decíamos la semana pasada, no sabe hacer los frijoles, hay que dejarla. No sabe hacer las tortillas, hay que dejarla. Le gusta pelear de vez en cuando, hay que dejarla. El Señor dice: absolutamente no. Él cierra una puerta, porque ahora la gente se divorcia por cualquier, y en aquel entonces también, por cualquier cosa. Ahora, hermanito y hermanita, usted que está casado, y hoy que usted le sirve a Dios, ni esté pensando en eso. Yo decía la semana pasada, ore por él, ore por ella, para que Dios la cambie. Y cuando su cónyuge le diga: me quiero divorciar, diga: que el Señor te reprenda. Yo no creo en eso. Amén, hermanos. Porque a veces salen esas cosas, no. En los hogares, cuando hay conflictos, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, uno quiere buscar la solución lo más fácil, salir del problema, pero más ni sabe que se mete a otro problema más grande, hermano. Amén, bíblicamente. Y dice el 4, él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Veíamos eso la semana pasada. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió. Después dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, aquí viene el versículo, y yo os digo,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Sí o no, hermano? Ahora, ya dijimos que el divorcio no lo quiere Dios. Dijimos que Dios aborrece el divorcio. ¿Sí o no? Ya dijimos que no se puede divorciar por cualquier cosa. Ahora, la pregunta es, si mi pareja me engaña, ¿me puedo divorciar? Esa es la otra pregunta. La respuesta es, la persona que fue ofendida tiene que buscarla y tratar de restaurarla y también perdonarla, porque el evangelio es de perdón. Si la persona que falló viene arrepentida y usted no la repite y usted no la perdona, ahí hay un grave problema. Porque este evangelio es de perdón, y la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, también Dios no nos... Entonces decimos, no, como ella me ofendió y ella cometió el pecado y ella o él viceversa, entonces yo sí me puedo volver a casar. Si usted no perdona y la persona quiere restaurar la relación, lo que hay que hacer es restaurar esa relación. Ahora, aquí viene la situación cuando la persona que comete el error, digamos que, no voy a poner a nadie, pero esta es la persona que fue ofendida, este fue el que cometió el error, esta persona agarra otra persona y se une con esta persona, tiene hijos con esta persona, y aunque esta quiera, él no quiere. Ahora, si no tiene el don de continencia y como el que rompió el pacto fue el otro, entonces está el espacio. ¿Lo entendimos? No lo han entendido todavía. Entonces está la oportunidad para el ofendido, porque él trató pero no se pudo y tiene 19 años. ¿Qué harías tú, Richard? ¿Crees que la aguantas? En la actualidad pienso que no. Pero si directamente en base a la Biblia. No, por eso, porque es que el Señor está dando un espacio. Sí, pero el espacio. Ahí, permítame, ahí es donde nosotros nos quedamos, que creemos que Dios es un Dios cruel. Porque pecado es pecado, todo es pecado, ¿sí o no? El matar es pecado, ¿sí o no? Pero nosotros bien decimos sí. ¿Se recuerdan de Bin Laden, que fue el que mandó a matar? Si ese se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Se recuerda que decimos eso? Ahora, a una persona que ha querido hacer la voluntad de Dios, que ama al Señor y que tuvo una situación de esta, ¿cómo lo ve Dios? De la perspectiva suya y de la perspectiva mía. Si se casa no tiene esperanza, pero ¿cómo lo ve el Señor? Ahí no es que estamos diciendo que el divorcio Dios lo quiere. Ya dimos todos los recursos, explicamos bien la condición del hombre, explicamos bien la voluntad plena de Dios y explicamos la situación. ¿Usted cree que Dios no sabía que esto iba a suceder? Y por eso Él deja un pequeño espacio, botando todos los recursos para volver a conquistar a la persona que falló, porque por algo fue. El culpable no solamente es el que falla, porque el otro tuvo que tener alguna culpa para que esto sucediera. Pero esta persona tiene que tratar de restaurar, tiene que tratar de buscar y no decir no. Como ella me falló o como él me falló, yo me puedo volver a casar. Si no perdona, usted está en problema. Pero si la otra persona rehace su vida, yo he leído un testimonio de un hermano. Esta persona
empezó a leer la Biblia. No era evangélico. Después de que fracasó en una relación, él fracasa en la relación y empieza a estudiar la Biblia y se va a una iglesia porque él quería servir a Dios. Recibe a Cristo como su Salvador personal. Y cuando llegan a esta situación, va al pastor y le dice: pastor, yo fracasé en el mundo. Y le dijo: yo me casé, pero mi relación primera no funcionó. La mujer que se casó conmigo está con otro hombre, tiene otra familia. Y yo me volví a acompañar. Y quiero arreglar la vida con esta persona. Vino el pastor y le dijo: déjala a ella y ve a buscar a tu esposa. Porque así no puede servir a Dios. Y no puede estar en esta congregación. Dice que él se encontró contra la espada y la pared, pero él quería servir al Señor, pero tenía ese problema. Y dice que empezó a indagar en las Escrituras y fue a otra iglesia y preguntó, indagó en la palabra y vio que sí había una oportunidad para él, porque la otra persona ya no quiso más volver con él. Ahora, le voy a dar un consejo. Si pasa eso, se puede quedar solo, no se case, no vuelva a rehacer su vida, quédese solo. Así como los del ayer, mujeres que, por ejemplo, a Ana se le murió el esposo, había podido casarse, pero ella dijo: me voy al templo y me voy a servir a Dios. Pablo le daría el mismo consejo: mejor quédese como yo. Pero si usted se está quemando y está pecando para el otro lado, digo Pablo, mejor cásese. Me explico, hermano. Estamos entendiendo el punto. Para algunos posibles no hay. No me vaya a buscar por eso, porque yo no lo estoy mandando a nadie a divorciarse. Y tampoco le digo que se vaya a casar. Lo que le digo es que tiene un pequeño espacio. Si usted no se quiere casar, gloria a Dios, quédese solo. Sirva al Señor. Viva para el Señor. Y usted dirá: sí, si yo busco a Dios, lo puedo lograr. Sí se puede lograr buscando a Dios. Pero habrá momentos en su vida que su vida espiritual puede descender y ahí usted va a pecar. Yo les dije, yo conozco un pastor que ya él pasó a la eternidad. Y este pastor, su esposa lo dejó con sus hijos. Él los creció. Él estuvo con ellos, siguió pastoreando, porque estaba solo. Pero hoy ya mayor, se fue al Salvador. Oiga bien esto. Y a una muchachita joven tuvo un bebé con ella. Tuvo un hijo con ella. Una hembrita cayó. ¿Qué hacemos con una condición de esa, con una situación de esa? ¿Qué hace Dios? Mire, hermano, nosotros no podemos juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie de los que está aquí. Y dijimos la semana pasada que a los adultos, a los fornicarios, ¿los va a juzgar quién? Los va a juzgar Dios. No usted, no yo. Entonces ese es el pequeño espacio que da el Señor. Ahora, la otra situación es antes de conocer a Dios, que no conocemos al Señor. En nuestra ignorancia, nos casamos, se rompió el matrimonio. Ahora, viene esa persona, viene a Cristo, ya la pareja tiene una familia, él viene con una familia, trae niños y reciben al Señor como su Salvador personal. Aceptan a Cristo. ¿Qué se puede hacer con esto? Alguien que me ayude. ¿Qué cree que usted? Se recibe, pastor, porque ningún pastor puede
Y ahí para ahí vamos, gracias hermano. Ahora, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un versículo que leímos, a lo que Dios unió, no todo lo une Dios, no lo separa el hombre, no todo lo une Dios. Si uno no tiene a Cristo, mire hermano, si gracias a Dios nosotros, pero yo doy gracias a Dios 30 años con mi esposa, que así a la ciega nos fuimos los dos, pero aquí estamos. Yo creo que el más ciego era yo. No. Pero a la ciega nos fuimos. Y gracias a Dios aquí estamos, porque Dios tenía un plan con nosotros. Amén. Y yo creo que era la voluntad de Dios, fíjense. Gloria a Dios. Aunque yo no servía al Señor, pero hay otros que no. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a ir al pasaje del capítulo 7 del libro de Corintios, y versículo 17 al 27, sí. Primero de Corintios, en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Primero de Corintios 7:17 al 27. ¿Alguien que lo pueda leer? Circunciso. Fue llamado algunos siendo incircuncisos o circuncisos. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es liberto. Liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así se parezca para con Dios. En cuanto a las libres no tengo mandamiento del Señor, mandó mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre y quedarse como está. Está ligado a su mujer, no procure soltarte. Está libre de mujer, no procure casarte. Ese es el consejo que da Pablo, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos de los hombres que están aquí pueden aguantar sin estar sin mujer? No me habían dicho los jóvenes, pues no, los que están casados ya tienen mujer. Arrojen la primera piedra. Ya usted ya tiene su mujer. Y no procure soltarse, dijo Pablo. Amárrese más cada día a su mujer y a su esposo. Pero los jóvenes que están aquí, solo que tengan el don de... Pero ya ellos están buscando, entonces no lo tienen. Cásense. Y hay iglesias y hay hermanos que se enojan cuando los jóvenes tienen novia. Tenga pena usted, hombre, si usted ya está casadero, que tenga novia. Alégrese, porque el muchacho es hombrecito. Y la muchacha es una mujercita. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ahí veíamos ese pasaje, aunque ese pasaje, si podemos verlo, pues comienza por una situación, desde el capítulo 7, comienza por una situación que había en la iglesia de fornicación, como habían dicho, había un bandido que tenía la mujer de su padre, había una situación de bien, y Pablo allí por eso es que agarra ese capítulo y dice que nosotros, los que ya están casados, dice que no los pertenecemos a nosotros, sino que el hombre le pertenece a la mujer al hombre, y dice que, hermanos, ni los apartemos para orar sin mutuo acuerdo, para que no nos tiente el diablo y nos haga pedazos. O sea, el Señor está tratando de librarnos de situaciones, de circunstancias, pero el apóstol Pablo dice,
Yo quisiera también que se queden como yo para que hagan mejor la obra del Señor y no tengan que despreocuparse nada por las cosas del mundo, dice él, porque el que la mujer que es casada se preocupa por las cosas del mundo, no sé, léalo más adelante porque no hay tiempo. Y el casado tiene que preocuparse por las cosas del mundo para agradar a su mujer y por ahí se va. Entonces, una persona que fuera de los caminos de Dios fracasó y después rehace su vida, es de la mano del Señor. Y yo sí creo que esa persona puede rehacer su vida. Ahora, estamos hablando del diaconado. Una persona que falló en el mundo, óigame bien, y que se rompió el matrimonio y se volvió a casar, viene a una iglesia, tiene las cualidades para ser un diácono. Yo personalmente creo que esa persona puede servir como un diácono, que tenga las cualidades para ser un diácono. Pero si fracasó en el evangelio, ya no puede. Porque el diácono debe ser marido de una sola mujer. Ahora, estamos hablando de alguien que fracasó en el mundo. No nos estoy confundiendo, hermano, estamos entendiendo, hermano. ¿Está entendiendo? Sí, hermano. Porque mire, pastor, esto se da a entender de que el matrimonio solo es válido en el cristianismo. Y no importa en qué, puede ser el católico, los judíos, en cualquier religión que sea, los votos matrimoniales son válidos en cualquier estado que la persona se encuentre. Entonces quiere decir de que solo los votos matrimoniales solo valen en el cristianismo. Porque cada quien fue consciente de lo que estaba prometiendo y diciendo delante de una carne, delante de la figura, delante de un Usa el micrófono. es lo mismo. Agarra el micrófono para que lo escuche. Entonces es lo mismo. No, nadie estaba inconsciente cuando se casó, ¿verdad? Todos estaban conscientes. Ok, el estado espiritual, ¿cómo estaba esta persona? ¿Conocía bien lo que estaba haciendo? ¿Cómo estaba? La Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no se puede ni mover ni puede hacer nada. Un muerto está muerto. Claro, es cierto. Es cierto de que la persona hace un pacto. Ahora, cuando dice la Biblia, lo que Dios une no lo separa el hombre, entonces hay matrimonios que se casan en el mundo y permanecen para siempre, más que a veces que los cristianos, porque tienen convicciones. ¿Ok? Pero cuando una persona, hermano, no tiene al Señor, vive una vida perdida, vive la droga, vive en el alcohol, vive en el pecado, dice, y después, hermano, se le terminó su matrimonio y vino a los caminos de Dios. Y esta persona no solamente, hermanos, tiene las cualidades, sino que tiene evidencia de que Dios lo usa predicando la palabra de Dios, de que tiene algo en él. ¿Será que nosotros podemos cortar a esa persona? Bueno, la pregunta es cómo Dios lo va a tratar. Estos son temas, hermano, bien complicados, pero a la misma vez nosotros no podemos ser tan cerrados. Y al final el que va a buscar estas cosas es Dios, porque Él es Dios, no somos nosotros. El hermano Richard y después la hermana. Bueno, La hermana Rubí. Dios le bendiga, hermanos. Yo creo, pastor, y estoy de acuerdo con la hermana Esperanza, cuando yo hice un pacto de mi matrimonio, yo lo hice en el mundo, yo no conocía de Dios. Pero ahí a uno le dicen que si uno jura ante Dios, o si uno acepta a su esposa, yo lo hice en el conocimiento, que claro, yo deseaba estar con mi esposa, pero uno sabe el pacto que hace. Ahora, la Biblia nos dice que si nosotros hay ciertos requisitos
de que a lo mejor si en el mundo yo me casé y luego yo entré al cristianismo, la Biblia es bien clara de que dice que por fornicación, adulterio, usted no puede estar tan amarrado por esos detalles. Claro, se puede casar, pero hay 3 requisitos de que no puede servir. Lo que la Biblia dice que puede ser diaconado, no lo puede ejercer, pastor no lo puede ejercer, ni obispo. La Biblia es bien clara. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo en el mundo me casé, hoy estoy en el Evangelio, o sea que yo me puedo divorciar, porque no tenía conocimiento cuando me casé. Entonces, yo lo tengo ahorita, lo estoy aprendiendo, pero vengo a lo mismo. Si en el mundo me casé, quiere decir que me puedo desamarrar en este tiempo y me puedo. El matrimonio es para toda una vida y por una sola vez, pienso yo. Sí. Eso es lo que quiere Dios. Yo lo dejé bien claro. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, la situación y la circunstancia, gracias Richard. La situación y la circunstancia viene aquí. Óigame, ya no va la parte, hermano. De que en el mundo falló, fracasó, rehizo su vida, vino al Evangelio, sirve al Señor, ama al Señor. Pastor, cierto, en ninguna manera puede ser pastor. Óigame bien, le voy a explicar por qué. Yo lo dije la semana pasada. Uno no puede tener carácter de aconsejar a una familia, porque el líder principal es el pastor. El trabajo del diácono lo definimos en la Biblia, pero al último que va es al pastor. Y si vienen a mí una familia a decirme, pastor, estamos en esta situación, en esta circunstancia, yo quiero que nos ayude, estamos a punto de separarnos, y yo le digo, hermanos, no se separen, porque tengo el conocimiento, no se separen, hermanos, Dios tiene la solución. Y después vienen y me dicen, ¿y usted está casado? ¿Usted? ¿Y usted no lo encontró? ¿Qué pasó con usted? No se puede. No se puede. Y más si fracasó en el Evangelio. Porque hay un montón de pastores fracasados pastoreando. Hay que lo busque Dios. Déjelo. El Dios lo va a buscar. Yo tampoco lo puedo buscar. Pero en mi criterio no puede ser pastor. No puede ser. Bíblicamente no puede. Y qué bueno, hermano. Oigan esto. Qué bueno que hubieron padres con principios que aunque no conocían a Dios le enseñaron. Hay mujeres que le dijeron un solo hombre porque tenían principios. Y ella lo aguantó y estuvo ahí. Y al final obtuvo la victoria y su hogar se mantuvo. Pero la pregunta es, ¿qué de aquellos que se rompieron? Sí, la hermana Rubia, después Helio. Yo les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes una experiencia que nosotros como familia hemos vivido, ¿verdad? Yo tengo una hermana que ella se casó con su esposo. Primero se juntaron y después se casaron por el Evangelio. O sea que se casaron. No fue matrimonio más que por la alcaldía, pues, por la corte. Eso fue en El Salvador. Y el fruto de este matrimonio duró 19 años y consecuencia de esto tuvieron 3 hijos. A los 19 años el esposo se consiguió una joven de 16 años, dejando a mi hermana. Después de 19 años de casado. Mi hermana lloró y se le hizo bien difícil, pero ya no se podía remediar porque él ya tenía otra pareja. Y la joven tenía 16 años y el hombre estaba perdidamente enamorado con la joven. Entonces llegamos a la conclusión del divorcio. Y mi hermana se divorció. Consecuencia de eso ya tienen casi 17 años de ese divorcio.
ambos dos se volvieron a recasar. Ella se casa aquí en los Estados Unidos con otra pareja y él se casó con la 16 años en El Salvador. Fruto de ese matrimonio de esa joven de 16 años, hubieron 2 hijos más de él. Pero en estos 16 años que han corrido, él se dio cuenta que ese matrimonio no era el verdadero. Y hubo infidelidad por parte de la joven. Y entonces él dijo que era un error el que él había cometido con esta joven. Pero hay 2 hijos. Hubo un divorcio y ahora con problemas. La familia de él, todos son creyentes. Incluso hay un pastor en la familia de él. Y a él lo aconsejan de que su verdadera esposa es la divorciada, que es mi hermana. Mi hermana se divorció hace 5 años de su segunda pareja, que ella se casó acá. Y ahora ella está sola. Y ellos pretenden, por parte de la familia de él, de que él se vuelva a casar con ella, con la primera. Mi sugerencia es qué consejo del pastor a esta pareja, porque ella es mi hermana y yo no estoy de acuerdo. Yo le dije, no, es mejor que te quedes sola. Pero los hijos de ella, el primer matrimonio, que son 3 hijos, le dicen a la mamá pues que lo piense. La familia de él, hermanos, incluso el pastor, le dice que se vuelva a casar. Así que, ¿cuál es la solución? Aquí está la respuesta. Deuteronomio 24, vamos a buscarlo. Deuteronomio 24, vamos a buscarlo. Leámoslo detenido, hermano, para que entendamos, ¿ok? Oiga bien, meditemos bien, hermano, meditemos bien en la porción. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregarán en su mano y la despedirá de su casa. Oiga bien, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Podrá ir, o sea, darle paso que vaya y se case con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare a su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, oiga bien, aquí está, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Ay, santo. No se puede. Ella 24, desde el capítulo, versículo 1 al verso 4. Después dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Está claro, verdad? ¿Quedó claro, hermano? El hermano Elio, después tú. Dios los bendiga, hermanos. Sí, quería tocar sobre 2 puntos donde estamos hablando ahorita, que matrimonios pasados en el mundo antes de venir los caminos del Señor, y cuando uno se casa en el mundo y viene juntos. Gloria a Dios que hay matrimonios que se han casado antes de recibir al Señor y todavía continúan. Mis padres fueron así, y ellos acaban de recibir, y gracias al Señor estamos todos aquí. Pero por el tema que estamos hablando ahorita es sobre qué pasa sobre la gente que se casó y fracasó en el pasado. Si uno va al libro de Esdras, capítulo 10, y podemos saber que cuando los judíos estamos regresando del cautiverio, Esdras los lleva a un grupo. Llegando a Jerusalén, se encuentra que hay judíos y hay líderes que habían quebrantado la ley cuando se casaron con mujeres gentiles. Y no podían, como se estaban en pecado, en desobediencia más que nada.